Vamos a dar inicio a este conversatorio. Se encuentran con nosotros el doctor Pavo, si me dice su apellido, ¿cómo se pronuncia? Mongone. Viene de la Universidad de California y también se encuentra con nosotros el doctor Enrique Pérez Campuzano del Instituto de Geografía de la UNAM y pues el director que ya lo presentamos hace rato, Friedrich Garten. Okay. Bueno, pues vamos a darles la palabra. Este documental pues realmente estuvo muy interesante y pues nos acompañan muchos jóvenes. Yo creo que es una oportunidad de que conozcan esta problemática que le estamos viviendo y sobre todo los jóvenes que nos dicen, esta generación de los millennials que nos dicen, nosotros no tenemos acceso a la vivienda y no vamos a poder comprar una vivienda. Entonces, ahora que nos presentan este documental, vemos reflejado una gran cantidad de problemas que los estamos viviendo y que tal vez no los habíamos analizado. Entonces, le vamos a dar la palabra en primer lugar al doctor Enrique Pérez Campuzano, por favor, si nos hace algún comentario, luego al doctor Pavo, otra vez, y terminamos con el director. Bueno, en primer lugar, gracias al PUEC por haberme invitado a comentar tan interesante película. El documental es, en realidad, muchas de las cuestiones que vivimos cotidianamente en términos de las transformaciones del mercado de vivienda. Y como lo decía Alma, hay un asunto que para las generaciones posteriores a la mía, ¿no? Se complicó demasiado, ¿no? Que es el problema del acceso a la vivienda, ¿no? En un mercado en donde, en una sociedad en donde estábamos acostumbrados a la adquisición de la vivienda, ¿no? El tránsito a una vivienda en renta casi permanente, ha sido un shock gigantesco, por lo menos en el caso mexicano. Ya se conocía que para nosotros, culturalmente hablando, el asunto de la propiedad como una propiedad, no para la generación que adquiere la vivienda, sino es como una suerte de herencia para las generaciones siguientes, ha cambiado radicalmente. En segundo lugar, hay una cuestión que a mí todavía me queda como una suerte de espinita, ¿no? Que es todas las implicaciones que trae la transformación del mercado de vivienda, ¿no? Yo no soy experto en sistemas financieros ligados al mercado de vivienda. Yo más bien me dedico a cuestiones de segregación socioespacial y lo que esto implica en términos de transformaciones de la estructura urbana, de las dinámicas demográficas, y que en muchas de las ocasiones los académicos solemos disfrazarlos con temas como movilidad residencial, ¿no? Y pareciera que la movilidad residencial es un fenómeno individual de una decisión de una familia, de un sujeto o de una sujeta que decide moverse de un lugar a otro, ¿no? Cuando en realidad todo lo que está detrás es qué posibilita o qué impide que una familia pueda acceder o no acceder a la vivienda, y el acceso a la vivienda de manera diferencial de acuerdo a la capacidad de adquisición de la misma, ¿no? El documental, en este sentido, presenta una visión que para nosotros también es reiterada, ¿no? Y para mis alumnos, mis alumnas, es como muy claro, ¿no? El derecho a la vivienda, ¿no? Un derecho que está puesto en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hoy en día no tenemos claridad en qué términos se va a poder construir o cuáles son los mecanismos para asegurar que este derecho humano pueda ser validado, pueda ser cumplido, ¿no? Y quiénes son los agentes más allá del loterio del Estado, ¿no? Cuáles son las agencias gubernamentales y quiénes son en términos específicos los responsables de hacer cumplir este derecho, ¿no? Creo que hay muchos elementos que todavía están como en un proceso de transición, ¿no? E insisto sobre el proceso de modificación de las ciudades. Bueno, le damos la palabra al doctor Pavo, por favor. Gracias. Buenas noches. Tengo unas notas. Estaba haciendo notas cuando estaba viendo el documental y Javier me pidió que hiciera comentarios. Entonces está perfecto. Y voy a terminar con una pregunta y tal vez una idea para el próximo documental. A ver qué le parece. Mira, me pareció excelente el trabajo y es una persona impresionante
la Special Rapporteur, aparte tiene el título más acá del planeta. Y yo veo hasta cierto punto, estoy totalmente de acuerdo, pero en algún momento tengo una diferencia de opinión, a ver qué le parece. Primero, con la desigualdad desigualdad de ingresos planetario que estamos viviendo es impresionante y es algo que se hace uno enojar mucho. Con la destrucción de las vidas de la gente que nos muestra, pues no puedes hacer nada más que enojarte. Con el sistema financiero extractivo, como lo explica, pues también es un problema muy fundamental en el mundo ahorita. Pero como soy urbanista y soy muy pro ciudad y pro crecimiento urbano y a favor de las cosas que facilita vivir en una ciudad, sobre todo en una ciudad grande, tengo una perspectiva un poco más hacia la abundancia y con una meta de como abundancia de vivienda y no tanto como proteger lo que existe, ¿no? O sea, en algún momento ella menciona que su movimiento es para proteger las ciudades. Y mis perspectivas realmente vienen de mi experiencia en donde crecí, ahora vivo en la misma colonia, donde crecí en Culver City, California, en Los Ángeles, que es un municipio pequeño dentro del condado de Los Ángeles, que se ha encarecido, donde están las sedes de Amazon Studios, HBO Studios, Apple TV, todos se han ubicado ahí. Y por eso y por la falta de construcción de vivienda en mi vida, en los 40 años y pico que he vivido, el número de trabajos en mi colonia ha subido como por 30,000, ¿no? Pero el número de viviendas es igual. O sea, hicieron como 40, 50 viviendas nuevas. Entonces, tenemos una escasez de vivienda profunda y no tenemos plan para construir nuevas viviendas. Entonces, por lo mismo, se vuelve al mismo tiempo muy caro. Y por volverse muy caro y por volverse algo que no crece, pues se ve muy atractivo para Blackstone, ¿no? Blackstone quiere invertir precisamente porque sabe que no va a subir, es como el oro, hay una cantidad fija, ¿no? Entonces, yo creo que mi dirección sería también hacia proteger los que merecen protección, pero al mismo tiempo ver cómo crecer, ¿no? Cómo crecer como ciudad. Y es difícil porque la gente, entonces como que el desafío que yo veo es cómo hacer que la gente no odia al cambio, porque yo creo que todo el mundo, no sé si odia, pero no le encanta el cambio urbano. O sea, hasta los ricos, hasta los pobres, pues hay cosas nuevas en mi ciudad, se está cambiando y como que de alguna forma no me gusta. Una amiga me dijo que es el miedo a la muerte, porque ves las cosas cambiando y te recuerda que eres ser mortal, ¿no? Entonces, es un problema que tenemos que enfrentarnos. Y el otro es dirigir, el otro que los que nos crean los nuevos departamentos donde vamos a vivir son los desarrolladores, pero también los odiamos a los desarrolladores, son los peores, pero pues hacen el derecho humano, ¿no? Ellos construyen el derecho humano, entonces como que es algo que tenemos que enfrentarnos, no odiar a los desarrolladores, que tal vez va a ser más difícil que lo de la muerte, ¿no? Entonces, el desafío yo creo es cambiar la perspectiva del odio, no al sistema financiero y los desarrolladores, aunque sí, un poco, pero a los políticos que lo permiten, ¿no? Porque al fin de caso, como ella dice, los políticos son los que tienen que hacer los cambios, o sea, el sistema financiero no va a cambiarse solito. Bueno, ya son muchos comentarios, pero la propuesta, a ver qué le parece, es todos los propietarios son capitalistas, ¿no? O sea, nosotros vemos a ciertas empresas como capitales y lo demás, pero si tienes una vivienda y eres el propietario, eres capitalista, quieres o no. Entonces, en Estados Unidos es mucho más claro que es una mafia de propietarios de vivienda que prohíben el crecimiento urbano para que su propio bien sube de valor, ¿no? Entonces, esa es la idea para la próxima película, como ¿qué hacemos con eso, no? O sea, no es su culpa, compraron algo para vivir ahí, pero al fin de cuentas ya son capitalistas y quieren o no, pues muchos quieren que sube de valor.
Bueno, Gracias. ¿y qué hacemos con las viviendas vacías? Buena pregunta. Gracias. Sí, interesantes observaciones. Aquí en México ahora hay un debate muy fuerte sobre gentrificación, ¿no? Y yo, en mi barrio, en mi ciudad Malmo, yo también estaba activo en un grupo de vecinos hace 20 años. Y yo sé que cada grupo de vecinos que trata de mejorar su barrio también crea gentrificación, porque está más segura, se funciona mejor, menos drogas, menos locura, ¿no? Entonces, para mí, gentrificación no es necesariamente malo, también es natural. Y por eso fue muy importante en ese trabajo explicar que eso es algo mucho más profundo que gentrificación. Y además yo pienso que gentrificación es como apuntar a un gentrificador, alguien que gana un poco más que yo, que pueda entrar en el barrio, o alguien que es americano, o que toma café, o tiene un estudio de yoga, o una galería. En tu ciudad de Los Ángeles hay barrios pobres donde han echado piedras a las ventanas de los estudios de yoga o de galerías. Para mí eso es como no entender las fuerzas que están jugando. Para mí el chico que hace un café hipster es alguien que mejora la ciudad. No trata este tipo de odio para mí es muy tonto y es contraproductivo además. Yo creo que lo que salió para mí, en el entendimiento que salió en este trabajo es que después del crisis 2008, ahora tenemos como un dueño de casas que es global. Antes eran estructuras nacionales o de cada ciudad, pero es como ahora es masas de dinero que entran y solamente sacan valores. Y eso es muy peligroso. Es algo muy nuevo. Cuando caminamos en la ciudad vimos las mismas paredes, parecen igual, pero no es. Y esto es en mi ciudad en Suecia o en Berlín. Es un cambio muy radical. Y también en Estados Unidos, cuando el gobierno quería rescatar los bancos, vendieron las casas de gente que estaban con deudas en los bancos, vendieron en paquetes que tenían que pagar un billón de dólares para... Entonces, tú no podías comprar tu casa, pero si tenías 1.000 millones, podías comprar 10.000 casas. Y esto hicieron Blackstone y otros. Entonces, eso ha cambiado todo. Y después, también los gobiernos querían que había muchas inversiones, entonces también tienen incentivos de impuestos, significa que pagan menos para construir nuevas casas, pero las nuevas casas son condominios de lujo, que son inversiones, no vive gente, y eso también existe aquí en México. En Guadalajara, por ejemplo, alguien me contó que la población en el centro de Guadalajara ha bajado 10%. Han construido mucho, pero no vive gente. Entonces es radical. Yo estuve en Chile hace poco y ahí en la costa, fuera de Valparaíso, hay torres, no vive gente. Es como inversiones todo. Y eso se ve en todo el mundo. Si vas a Bangkok, si vas a Ho Chi Minh City, bueno. Entonces, solamente construir no es la solución. Yo creo, bueno, el objetivo de este trabajo también fue como encontrar como un lenguaje, cómo hablar de esas cosas. Yo creo que financiación
financiación, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pero necesitamos entender eso. Y también lo que sale de Leilani con su lenguaje, que tenemos una ley internacional de derechos humanos, que si usamos este lenguaje en el debate cambia mucho. El lobby siempre hablan del mercado todo el tiempo, el mercado de vivienda. Y piensan que el mercado de vivienda es la solución. Y sabemos que no es, porque no resuelve nada, porque mucha gente vive en la calle. Es obvio que no funciona el mercado. En Estados Unidos hay 40 millones de personas que son un mes por ser echados, ¿no? Es como, significa que el mercado no debería estar mucho más bajo, ¿no? Los precios deberían estar más bajos. Pero ya, eso es mi idea, que necesitamos cambiar el lenguaje un poco. Ustedes también están ahí. Yo pienso que mejor que se van con preguntas, porque yo no estoy aquí para hacer discurso. Si tienen, ahí abajo, mujeres, sí. Hola, buenas tardes. Pues yo discrepo completamente de decir que los pequeños propietarios somos capitalistas, porque ni de chiste. Yo soy una anomalía en una ciudad y en una generación que no tienen derecho a una vivienda digna, ¿no? A ser propietarios de una vivienda digna. Me quedé pensando mucho en el título, porque en el español yo lo traduciría así de primera instancia, empuja. Pero no sé si es una empuja al sistema capitalista para que nos sigan empujando, o para que resistamos y nosotros seamos los que empujamos en respuesta. Me encantó. Hay un doble sentido en eso. Exactamente, me encantó el título. Y la diseñadora es mexicana, pero vive en Los Ángeles. ¿Sí? Ajá. Por una parte. Por otra, quizás porque soy politóloga, y ahorita estoy estudiando urbanismo, pero como por un poco para entrarle al debate, ¿no? Y a la defensa del diablo, lo pasó muy rápido la parte del crimen organizado, ¿no? Pero pensamos en la debilidad de nuestros gobiernos locales, en los niveles de alcaldía. No es fácil, obviamente no, insisto, si entras ahí, entras con una responsabilidad social, política, económica y demás, de sacar adelante a tu municipio, pero sabemos cómo está la delincuencia en México, ¿no? Y cómo está la delincuencia en diferentes partes de las ciudades. Entonces sí me pareció fuerte, porque no importa el color, no importa el color del partido, realmente resistir el plato a plomo aquí en México es algo muy complicado, y bueno, lo vimos en otros países, ¿no? En tercer lugar, bueno, a mí me gustaría preguntar, lo destaca de manera tangencial, ¿no? El asunto de algunas mujeres que trabajan en este tema. A mí me gusta hablar sobre perspectiva de género. Mujeres propietarias somos bien poquitas, más si somos solteras, más si somos sin hijos, ¿no? Porque el sistema no está diseñado para ciertas personas, ¿no? Nos ponen muchas más trabas. Creo que el papel de las mujeres resistiendo justo este tipo de situaciones es algo que se vive distinto a cuando estás en colectivos mixtos. ¿Por qué? Porque nosotras hacemos comunidad. La gran mayoría de las mujeres son las que salen a los mercados, las que están ahí con los hijos. Digo, yo lo puedo ver, ¿no? Lo puedo sentir. No es lo mismo lo que platico con una vecina a lo que platico con un vecino. En su investigación, pues que yo lo veo como una investigación, ¿no? Porque hacer un documental implica también mucha investigación. Encontró algo referente a ellas y cómo están luchando. Digo, obviamente no puede salir todo en un documental, ¿no? Y quizás ahí sería una coquetería de mi parte decirle, y si se ampliara la lucha, ¿no? Desde esa perspectiva de género, ¿no? Y de generación. Gracias, fue
tres cosas, ¿no? Primero, yo no estoy de acuerdo de que somos capitalistas. Bueno, yo alquilo mi apartamento, pero yo creo que que hay mucha gente que son dueños de sus casas, pero en este tiempo en la historia, los que son los dueños reales son las instituciones financieras, ¿no? Que ahora son dueños de un porcentaje mucho más alto que nunca en la historia. Tal vez hace 50 años tú podrías tener 70% de tu casa, ahora eres dueño de 20%. Eso significa que los dueños reales, eso también se mostró en la crisis financiera, que los que perdieron sus casas fueron, en Estados Unidos eran 12 millones de personas que perdieron su casa, la mayoría afroamericanos y latinos. Y hay una relación a Black Lives Matter en eso también, ¿no? Es como han perdido mucho. Bueno, eso fue un detalle. El dinero criminal, yo creo que es muy interesante, el capitalismo ilegal, que se juntan con el dinero legal en los paraísos fiscales. Y ese tipo de capitalismo, si es drogas o de lo que ahora hacen los carteles aquí en este país, todos quieren lavar el dinero y entrar como ciudadanos cualquier, ¿no? Eso, yo creo que es interesante lo que está pasando ahora en este momento. Vieron ahora desde Grenfell Tower en Londres, que esta zona, la misma zona donde está todo el capital ruso, pero capital robado de todo el mundo. Pero ahora están buscando cerrar confiscar este capital o cerrarlo. Es interesante, pero yo creo que el paso, yo creo que el debate de este tipo de dinero, no hemos entendido el daño que hace en las ciudades. Porque en este barrio en Londres no vive gente. Es súper lindos, pero son casas vacíos, comprado de un paraíso fiscal. Y yo creo que si hacen, ustedes que trabajan en las universidades, si hacen un mapping de los dueños de las casas en su ciudad, yo creo que es muy interesante. Sabiano, que entrevisté, él sabía muy bien cuáles eran los inversores de la camorra o la mafia en ciertas ciudades y se mueven como cualquier capitalista. Yo creo que vale la pena también enfocar un poco más en eso, estudiarlo. Más preguntas, el señor. Sí, muchas gracias y felicitar al director por la extraordinaria documental. Y tengo la impresión que hay muchas cosas que ayudan en el debate contemporáneo en México, el documental, y déjeme decirlo de esta manera, creo que en realidad el documental nos dice varios fenómenos que están sucediendo al mismo tiempo, que son reticulares, son muy complejos, que se entrelazan, pero para rescatarlo y debatir sobre lo que está sucediendo en México y en América Latina, yo lo vería de dos maneras. Una primera ola que llamaríamos financiarización de la vivienda, que hizo producir la lógica que el Estado empezara a generar vivienda masiva, pero vivienda masiva en propiedad, a través de la generación de instituciones de vivienda que dieran acceso a créditos baratos, fáciles, etcétera, etcétera. Pero hoy diría que y es creo una de las grandes virtudes también del documental, que nos muestra la segunda cara, una más contemporánea de la financiación, que sería poner a la vivienda como un servicio, ya no solo como una mercancía, sino la captura de los mercados de alquiler a través de los grandes capitales, capturar y economías colaborativas como Airbnb, etcétera. Pero eso es un fenómeno nuevo, yo diría que es la cara que se muestra de la misma moneda, pero es una cara que vale la pena porque está aterrizando en México. Hay cierta evidencia empírica sobre que esto está empezando a pasar ya en América Latina, en Chile, en Brasil.
grandes corporativos que empiezan a capturar multifamiliares, lo que pensaríamos que es ya no es solo dar acceso a vivienda popular en propiedad, sino capturar los mercados de alquiler. Y no parece entonces que esos capitales estén generando debida diligencia, es decir, que las empresas estén por la labor de, aquí sí, quizá me distancie un poco del doctor Monconen sobre el optimismo que las empresas generan sobre la vivienda. No parece así, no parece que los grandes capitales estén muy preocupados por garantizar el derecho a una vivienda adecuada. No, al menos no lo parece. Y, por tanto, y aquí es, si tienen la sensación ustedes también, de que, por tanto, volvemos a que necesitamos entonces estados de derecho más fuertes. O sea, volver a generar, desde la lógica de los derechos humanos, regulaciones más fuertes sobre las empresas, supervisiones específicas, deber de proteger frente a terceros, etcétera, etcétera. ¿Tendrían ustedes esta misma sensación? Bueno, Gracias. es obvio, y eso contamos también, la historia de Chile y de Friedman, como su canción ha sido menos reglas, ¿no? Significa menos leyes. Y yo creo que la respuesta democrática tiene que ser más leyes, más democracia. Es obvio que necesitamos más protección, porque ellos, es como, su juego es buscar cosas que tienen poco valor, que pueden sobrevaluados. Y ahora, oh, wow, podemos ir a comprar las casas de los más pobres en una sociedad. También en Suecia, ¿no? Suecia es un país con mucha protección, pero también allá podían encontrar un modo de entrar en nuestro sistema. Y lo han cambiado y creado un estrés enorme en muy corto tiempo. Eso también, yo creo que la velocidad del cambio es súper interesante. Porque si miramos a Lisboa, por ejemplo, durante 5 años, boom, ha cambiado toda la ciudad. Es como entra tanta capital, es ruso, chino, eso ha ido junto con incentivas de pasaportes de oro, pensionistas que entran, bueno, un montón, y la turistificación y la misma que aquí en México los nómades digitales también entraron en Lisboa. El mismo fenómeno y de Airbnb y todo eso. Y ahora están en Lisboa, la ciudad toma ahora apartamentos, pagan la mitad del precio y lo compran y ahora lo dan a gente de enfermeras o policías, así para poner vida en la ciudad otra vez. Es como crear una crisis en muchas ciudades en todo el mundo. Yo creo que eso también es importante para México, que estudien lo que está pasando en Berlín, en Ámsterdam también han prohibido Airbnb. Barcelona es súper interesante. Yo estuve esta mañana hablando con gente en Madrid, donde, bueno, en España Blackstone compraron no solamente las deudas, también compraron los bancos. Entonces ya controlan los dos lados del sistema. Es muy agresivo y muy corto tiempo. Ustedes también. Es que lo que plantean es bien interesante porque estamos acostumbrados a pensar en el mercado de vivienda, ¿no? Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es pensar en los mercados de vivienda, porque funcionan bajo diferentes lógicas, ¿no? O sea, pensar en un mercado de vivienda solamente para adquisición, creo que nos quitaría de ver muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el mercado de renta, ¿no? O sea, en Latinoamérica es muy complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema suficientemente fuerte, ya sea local o estatal, que nos permita seguir la transacción, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las transacciones? ¿Quiénes son los dueños? ¿No? A diferencia de lo que sucede en muchos de los países desarrollados, ¿no? Entonces tú tienes que hacer un registro ante la autoridad local para poder rentar. Aquí no.
No sucede. El otro mercado es el mercado de alquiler de corto plazo, ¿no? Ya no solamente es Airbnb, sino hay otras empresas que están detrás. Lo que sucede lo que sucedió en un primer momento con los hoteles que comenzaron a adquirir viviendas para rentar. ¿Por qué? Porque los hoteles estaban perdiendo dinero, ¿no? Y entonces le dieron la vuelta y se transformó en otro tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando también de mercados de vivienda de altos, medios, bajos ingresos, ¿no? O sea, ¿y dónde están los altos ingresos, ¿no? Espacialmente, ¿dónde están? Los de medios ingresos, ¿dónde están? Los de bajos ingresos, ¿dónde están? Y el problema, sí, y tienen toda la razón, es cómo conservar el derecho al acceso a la vivienda de los sectores de menos ingresos. Pero entonces ahí nos cruzamos con otro fenómeno, ¿no? Que es toda la desregulación en materia laboral derivada de las crisis de los 70, los 80, los 90, los 2000, ¿no? Y entonces con trabajos cada vez más precarios, aunque con mayor calificación, con menor acceso al crédito, con menor acceso al crédito formal en el sentido que lo conocíamos, ¿no? En el sentido gubernamental, que era el garante de que tú pagaras o que tú le pagabas directamente al gobierno. Y entonces se van sumando crisis, ¿no? O sea, este tipo de crisis, pero también hay otra cosa, y creo que Pavo tiene toda la razón. La transformación ha ido más rápido que nosotros, ¿no? La transformación de qué entendemos por este tipo de cuestiones, ¿no? Y si ha ido también más rápido que nosotros, también ha ido más rápido que las instituciones gubernamentales, ¿no? O sea, si vivimos en sistemas en donde transformar los gobiernos para poder regular todos estos mercados, es más que evidente, ¿no? Ya no digamos, o sea, si tienes problemas de cruces financieros, ¿no? O sea, ¿quién invierte localmente, ¿no? O sea, ¿dónde están estos, por ejemplo, todos los capitales de Europa del Este en Europa del Oeste, ¿no? ¿Quién regula? ¿La Federación? Como Comunidad Europea, los estados, las entidades, los locales, los municipios, o sea, ¿dónde están? ¿No? Y esto los gobiernos no hemos podido, bueno, los gobiernos no han podido. Es ley nacional normalmente. Así es, ¿no? ajá, Sí. pero cuando caen en específicos, o sea, por ejemplo, el impuesto sobre la renta local. El impuesto sobre la renta local que tiene que ver con ese tipo de cosas, el predial, ¿no? Y que se cruzan, ¿no? Y entonces están ahí todos estos fenómenos como incapaces de que los podamos ver. Y entonces queremos responder como si estuviéramos en los 60s con un estado monolítico, prácticamente kafkiano, ¿no? O sea, que llegas y vas de una oficina a otra, ¿no? Y no podemos responder a esto, ¿no? O sea, el llamado sería, entonces ¿debemos tener otro tipo de gobiernos? Sí. El problema es que todavía no sabemos cuáles, ¿no? Así es, ¿no? Ese es el problema, ¿no? ¿Y dónde están? Y que entonces se van cruzando mercados de vivienda, mercados laborales, flujos internacionales financieros, paraísos fiscales, y todo es en una maraña gigantesca que pareciera que todo se reduce a una cuestión muy de vida cotidiana, que es el acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o en renta, para una parte importante de la población. Bueno, hay más libertad de capital, de libertad de personas, ¿no? Es obvio. Sí. Se mostró en la pandemia muy, muy claro. Sí, refiriéndome a eso, yo creo que otra idea de la abundancia es no solamente los reglamentos desde el gobierno, sino un gobierno con más recursos. O sea, es lo que yo enfatizo siempre que doy pláticas sobre mis investigaciones en México, que es la falta de recursos a nivel municipal sobre todo. Y es lo mismo en Estados Unidos. Hay mucho dinero en la ciudad, hay mucho dinero en el suelo, pero el predial el impuesto a la renta es muy baja. Entonces, sí, los gobiernos, si vemos el caso de Suecia, por ejemplo, Suecia ahora no es un mercado de vivienda muy asequible, no. Cuando era, en los años 60, 70, hubo un programa del gobierno nacional de Suecia de 1 millón de viviendas, The Million Home Program, y era abundancia de crecimiento y algunos no estaban tan bien, o sea, no era un programa perfecto, pero eran en esos momentos de gobierno con recursos, con ambiciones, con producción, cuando las cosas iban mejor. Y bueno, volviendo rápido a lo que mencionó, que me parece muy interesante, una idea que les voy a plantear del propietario es que la vivienda es un bien económico
único por muchas razones, y una de ellas es que es un bien y un bien que se consume y un bien activo, al mismo tiempo, ¿no? Y los propietarios, hay una idea en algunos países de Europa, porque los propietarios se autorrentan su vivienda en cada mes, ¿no? No se pagan a sí mismos, pero hay como una pérdida de oportunidad de no rentarlo a otra persona. Entonces, en Suiza, te cobran un impuesto a la renta cuando eres propietario. Una renta estimada de lo que pagarías en el mercado para rentar tu casa, ¿no? Porque en muchos casos los propietarios ni viven ahí mucho tiempo, no saben que ya su casa vale X cantidad de dinero y una renta podría recibir X cantidad de dinero. Entonces se dan un subsidio de rentarse a sí mismo. Entonces esa idea de como el doble existencia de la vivienda como que lo hace mucho más complicado. ¿Más preguntas? Bueno, antes de darle la palabra, a ver, un comentario también para el director y también para el público. Algo más que vimos en este documental, creo que fue la parte humana. Entonces, esa perspectiva humana, cuando lo analizamos, digamos, nada más como académicos o como público, es una percepción. La parte humana y la parte que vimos, cómo luchan por esos derechos humanos.